Empezamos con la rodilla. Sí, empieza Germán, gracias. Perfecto. Ya. Nuevamente, por acá, ahora vamos a ver el estudio ecográfico de la rodilla normal y patológica. En comparación al hombro, la rodilla es una estructura una articulación bastante más fácil de estudiar. Es más compartimentalizada y tiene menos estructuras de cursos oblicuos, anteriores y posteriores, como ocurre en el hombro. Ya, primero vamos a revisar las indicaciones, la anatomía normal y protocolo de exploración, y vamos a ver algunas cosas de patología prevalente. Las indicaciones. Esto es re importante porque muchas veces se le pide más de lo que puede dar a la ecografía y otras veces, al contrario, se pide mucha resonancia magnética en patología que sí se podía haber solucionado con ecotomografía. Vamos a ver, la patología tendínea, básicamente del aparato extensor, la detección de derrame articular y sinoitis, la detección de bursitis, jofitis, fricción de la banda iliotibial, patología de los ligamentos colaterales, sospecha de quiste de Baker y evaluación del cartílago troclear. ¿Para qué no sirve? Para ver patología meniscal, claro, a veces se puede ver un menisco roto con un quiste parameniscal y ahí se puede hacer el diagnóstico. Pero, sin embargo, ese paciente sí tiene que ir a una resonancia magnética para una mejor caracterización. Patología de ligamentos cruzados, que se pueden ver los ligamentos cruzados, pero para hacer una correcta evaluación es preferible la resonancia magnética. La patología condral, femorotibial o rotuliana, aquí sí que no tenemos ninguna posibilidad de ver nada a la ecografía. En las lesiones multiligamentarias agudas, por ejemplo en las rodillas traumáticas, en las fracturas y en los tumores. No es un buen método para estas patologías. La anatomía normal. Vamos a encontrar en la cara anterior el tendón cuadricipital, la bursa o receso suprarrotuliano, la grasa suprarrotuliana y prefemoral, el tendón patelar, la grasa de Hoffa, retináculos y el cartílago troclear. Tendón cuadricipital, tendón rotuliano, la grasa de Hoffa en profundidad de esto, y los retináculos, lateral y medial. La cara anterior vista en un corte sagital, vamos a tener el tendón cuadricipital, el receso suprarrotuliano, la grasa prefemoral, la grasa de Hoffa y las bursas, las distintas bursas, la bursa prepatelar, la infrapatelar superficial y la infrapatelar profunda. Y el cartílago troclear, que lo podemos ver claramente cuando tenemos la rodilla en hiperextensión. En la cara medial vamos a buscar estas tres estructuras, la pesa anserina, el ligamento colateral medial y el cuerno posterior del menisco medial. La pesa anserina, con sus tres músculos, como recordarán ustedes, el sartorio, gracilis, el semitendinoso, digamos de anterior a posterior. El ligamento colateral medial y el menisco. En la cara posterior, lo que vamos a encontrar va a ser el receso gastrocnemio semimembranoso. ¿Por qué es importante este receso? Porque de acá nace el quiste de Baker. Vamos a encontrar el tendón del semimembranoso, los vasos popliteos, el nervio ciático o el tibial, dependiendo de la altura que lo miremos, y el músculo popliteo. Acá podemos ver nosotros un corte medial, lateral, donde vamos a tener el tendón del semimembranoso,
el tendón del gemelo medial. Entre medio va a estar el receso gastrocnemio semimembranoso, que como les decía, corresponde al origen del quiste de Baker. Si nos vamos hacia lateral, vamos a encontrar el gemelo lateral, el músculo plantar y el músculo del tendón bicipital. El paquete vascular nervioso, en profundidad la arteria, superficial la vena, y el nervio, en este caso ya es el tibial porque está separado del nervio peroneo. En la cara lateral vamos a ver la bándilo tibial, que también es origen de patología, el ligamento colateral lateral, el cuerno posterior del menisco lateral, el tendón del bíceps y el tendón popliteo. La bándilo tibial la vamos a estudiar desde su inserción en el tubérculo de Jerdí hasta su paso por el epicóndilo femoral, donde va a ser el lugar donde se van a producir la fricción la fricción de este y la inflamación. En esta misma posición vamos a examinar el tendón del bíceps y el tendón popliteo. Ligamento colateral lateral, que va a ir desde el cóndilo hasta el peroné, para insertarse conjuntamente con el tendón del bíceps. Y el menisco lateral, que vamos a tener una visión parcial del cuerno posterior de este. El protocolo de estudio. El protocolo de estudio normal va a ser el decúbito dorsal, la rodilla en semiflexión, ya que la semiflexión nos va a permitir la evaluación correcta de los tendones cuadricipitales rotulianos, ya que estos van a estar en máxima extensión. Y la rodilla en flexión máxima nos permite evaluar el cartílago troclear, y la rodilla en extensión permite evaluar la bursa prepatelar. Para evaluar la bursa prepatelar, habitualmente si no hay patología bursal, no se ve. Hay que aplicar mucho gel y muy poca presión sobre el transductor. Tendón cuadricipital. Rodilla en semiflexión, nos vamos a ubicar en la rótula, inmediatamente por sobre la rótula nos vamos a encontrar con el tendón cuadricipital, la grasa suprapatelar, la grasa prefemoral, que también de repente se puede inflamar. Y acá va a estar el receso suprapatelar o la bursa suprapatelar. En eje corto vamos a tener el tendón cuadricipital y vamos a tener fibras del vasto lateral y el vasto medial. Los retináculos, vamos a hacer un eje corto de la rodilla, apoyándonos un extremo del transductor sobre la rótula y el otro sobre el fémur, y vamos a ver una estructura fibrilar hipocogénica que corresponde al retináculo medial, y por el otro lado, en similar posición, el retináculo lateral. Y el cartílago troclear, que como ustedes pueden ver, se tiene que ver en flexión máxima, nos va a dar esta visión que es bastante provechosa, sobre todo cuando nosotros estamos sospechando patología patelofemoral. Muchas veces esto nos da la clave para solicitar una resonancia para evaluar bien el cartílago rotuliano y terminar de evaluar el cartílago troclear. Pero este es un cartílago troclear normal. En la región infrarrotuliana, en la cara anterior, vamos a tener el tendón rotuliano y la grasa de Hoffa en profundidad. El tendón rotuliano hay que estudiarlo completo, sin embargo, la mayor cantidad de lesiones ocurre en su inserción proximal, y la grasa de Hoffa, los cambios inflamatorios de esta, generalmente son en la región superior y lateral. Nuevamente, esta es una visión en eje corto del tendón rotuliano
y de la grasa de Hoffa. En la cara medial vamos a tener las estructuras que les describía: el ligamento colateral medial, el cuerno posterior del menisco medial, en la interlínea articular. Y la pesa anserina, que la vamos a ver en los dos ejes, en eje largo y en eje corto. Aquí la vemos en eje largo, que es muy difícil distinguir las distintas estructuras, pero en eje corto sí se pueden distinguir: sartorio, gracile y semitendinoso. Corte anatómico, donde vamos a ver el ligamento colateral, y por sobre este, el sartorio, gracile y semitendinoso. Es importante recordarse de esta disposición, ya que cuando existen lesiones del ligamento colateral medial, roturas que son distales, se puede dar un fenómeno que se llama lesión tipo Stener, donde el cabo proximal del ligamento colateral medial se coloca superficial a la pata de ganso, en cuyo caso no va a poder cicatrizar jamás, por el mismo mecanismo que tampoco cicatrizan las lesiones Stener en el pulgar. Bueno, y esto se llama pata de ganso porque, como ustedes pueden ver, es igual a una pata de un ganso. Y en la cara lateral vamos a ver el tendón popliteo, que se va a encontrar en su escotadura femoral, y el ligamento colateral lateral, que es un ligamento que a veces cuesta verlo en un solo corte, que se va a insertar distalmente en el peroné y proximalmente inmediatamente por sobre el tendón popliteo. Esta disposición de repente nos sirve para ubicarlo bien, colocando un extremo del transductor en la cabeza del peroné y otro extremo del transductor en el tendón popliteo. Cuando nosotros hacemos eso, inmediatamente vamos a ver el ligamento colateral. Y si nos vamos un poco hacia posterior, donde acá nosotros podemos ver en la línea roja, que es la disposición que tiene el ligamento colateral lateral, y hacia posterior y un poco más horizontal, el tendón del bíceps. Nuevamente el tendón del bíceps, al igual que en el codo, es un tendón que es palpable, así que si nos perdemos, basta con tocarlo y poder seguirlo hasta su inserción en el peroné, en conjunto con el ligamento colateral lateral. Acá podemos ver una pintura que realiza un colega, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de verlo en un taller que hicimos hace prepandemia en Lima, el doctor Ortiz, que se dedica a la pintura en cuerpo, donde nos muestra la relación que hay del tendón del bíceps con el ligamento colateral lateral. En la región posterior vamos a ir a buscar el receso gastrocnemio semimembranoso, donde vamos a tener el semimembranoso, gastrocnemio, y entre medio un espacio virtual que va a ser el receso. Importante encontrar esta zona porque es aquí donde vamos a encontrar los quistes de Becker. Y en la fosa poplitea nos vamos a encontrar con el paquete vascular nervioso, donde la estructura más superficial va a ser el nervio ciático o nervio tibial, dependiendo si es un corte proximal o distal, la vena poplitea y la arteria poplitea en profundidad. Aprovechando que es una articulación que es más o menos cortita de revisar anatómicamente, vamos a revisar algunos casos de patología frecuente que pueden ser de su interés. La patología frecuente, digamos, por lo que más se nos solicita ecotomografía de rodillas, es por la tendinosis rotuliana o la rodilla del saltador. Generalmente la tendinosis es proximal y medial. Puede evolucionar a rotura tendínea y se dan reportes que requieren contracción repetitiva excéntrica del cuádriceps. Vale decir, básicamente, voleibol, básquetbol. Tenis, runner es menos frecuente. Y el equivalente juvenil corresponde a la enfermedad de Sindel, Larsen y Johansson,
que no se ve muy habitualmente. Acá nosotros podemos ver cómo se ve un tendón rotuliano cuando está patológico. Vemos normal patrón fibrilar en esta zona, y en esta zona que no corresponde a anisotropía, vemos una zona que está hipocogénica con pérdida del patrón fibrilar. No corresponde a anisotropía porque estas fibras no son anisotrópicas. Entonces eso ya nos dice que no corresponde a un artefacto. Y si nosotros además lo miramos esto mismo en eje corto, nos vamos a encontrar con este foco de tendinosis. También podemos encontrar roturas tendíneas, como se muestra en este caso. Y nuevamente, al igual que ocurría en el tendón extensor común en el codo, podemos tener vasos de neoformación con hiperemia tendínea, como respuesta a los fenómenos inflamatorios. Yéndonos hacia el extremo distal del tendón rotuliano, vamos a tener lo que es la enfermedad de Osgood-Schlatter, que es la lesión avulsiva crónica de la tuberosidad anterior de la tibia. Se ven varones adolescentes, generalmente aficionados al fútbol, mucho más bien en patadas que en salto, en un 50% son bilaterales. Vamos a encontrar hallazgos que son similares a los de la patología del tendón rotuliano proximal, sumado a la irregularidad de la tuberosidad anterior de la tibia y bursitis infrapatelar. Acá tenemos una imagen compuesta donde tenemos el tendón rotuliano y con engrosamiento e hipocogenicidad a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia, con hiperemia al Doppler color. También se observa distensión de la bursa infrapatelar profunda. Radiografía del mismo paciente. Radiografía del mismo paciente, se ve irregularidad de la tuberosidad anterior de la tibia, característica de estos casos, sumado a la tumefacción de partes blancas. Este es un varón de 28 años, el cual tiene secuelas de Osgood-Schlatter, generalmente con una tendinopatía crónica distal y con cambios inflamatorios, como pueden ver, al Doppler color, al Power Doppler. Otro caso, uno de los intentos que hemos hecho de elastografía en tendones, que no nos ha ido muy bien, pero aquí podemos ver un restablecimiento del tendón rotuliano en su inserción distal. Otra patología frecuente es la fricción de la bandilotibial. Es mucho más común en runner, corresponde al 22% de las lesiones de las extremidades inferiores. Es causada por flexión repetitiva de la rodilla, ya sea en runner o en ciclista, básicamente porque cuando flexionamos, la bandilotibial se desplaza posteriormente cuando extendemos anteriormente. Entonces, este juego de ir hacia anterior y posterior nos va a producir una fricción a nivel del cóndilo, y se ve en el cóndilo lateral ligeramente caudal, causada por la rigidez de la banda, el ángulo de flexión que se logre con el deporte dado, o la debilidad de los abductores de la cadera. Banda iliotibial absolutamente engrosada e hipocogénica a nivel del cóndilo humeral. Femoral. Nuevamente, banda engrosada. Acá tenemos un estudio comparativo donde vamos a ver una banda normal, una banda engrosada con líquido en profundidad de esta. El mismo caso en resonancia magnética, donde vamos a ver los cambios inflamatorios que ocurren entre la banda iliotibial, que es esta, y el cóndilo femoral. La jofitis. La jofitis es cuando ocurre la jofitis por pinzamiento de la grasa de Hoffa, generalmente se relaciona con un síndrome de hiperpresión rotuliana externa, y que se va a ser superolateral, ocurre por un pinzamiento entre el tendón patelar y el cóndilo lateral, y es sugerente de mal alineamiento rotuliano. Si ustedes se fijan, existe una mayor ecogenicidad de la grasa de Hoffa
en este caso respecto a este órgano. Eso nos habla de una jofitis. A veces podemos tener hiperemia al Doppler color. Es bien importante que, sobre todo en esta patología, así como en cualquier otra duda que tengamos, hacer estudios comparativos. Acá tenemos una tendinosis rotuliana con inflamación del JOFA y con hiperemia al Doppler color. Esta es la representación del mismo paciente en resonancia magnética. Ahora bien, cuando ocurre, hay una jofitis, hay una tendinosis rotuliana, a veces se puede producir una jofitis y no necesariamente por pinzamiento de la grasa, sino que corresponde a contigüidad de los cambios inflamatorios que se producen acá en el tendón. La bursitis y tendinosis de la pata de ganso se ve en mujeres con artrosis de rodilla y sobrepeso, en diabetes, en acortamientos isquiotibiales, exostosis, pie plano, genualgo y en corredores de largas distancias. Los tendones de la pata de ganso groseramente engrosados y con cambios inflamatorios de las partes blandas adyacentes. Y lo mismo nos muestra acá la resonancia magnética. Las lesiones del colateral medial es la injuria más común de la rodilla, se ve en atleta y se corresponde a la respuesta a un estrés en valgo. Es súper importante establecer que los E15 de rodilla, los más frecuentes por lejos van a ser los del colateral medial y no los del colateral lateral. ¿Qué es lo que vamos a ver? Generalmente las lesiones más frecuentes van a ser proximales, donde vamos a ver un engrosamiento o hipocogenicidad del ligamento. Y podemos llegar a ver absoluta desestructuración del ligamento, en este caso una rodilla traumática aguda, causado por una lesión de esquí, y como podemos ver acá, tenemos una rotura completa del ligamento colateral medial. Acá vemos una completa desestructura que nos sugiere que podemos tener una lesión completa. En estos casos es importante hacer, de la medida que se pueda, ocasionar estrés sobre la articulación y ver cuánto se abre el espacio articular. Bursitis prepatelar se le llama rodilla de la dueña de casa porque se produce en pacientes, sobre todo cuando las dueñas de casa hacen aseo arrodillada, se ve también en sacerdotes y en jardineros. Dolor, eritema y calor local, y también puede ser de patología infecciosa. Como les había dicho antes, si se acuerdan, en la bursitis prepatelar hay que verla con rodilla en extensión y se ve la acumulación de líquido en la bursa con cambios inflamatorios de la grasa adyacente. Cambio inflamatorio de la grasa al Power Doppler y quiste de Baker, el quiste más prevalente de la rodilla, descrito en 1877. Se produce un mecanismo de válvula con la articulación y generalmente se relaciona con derrame articular. Por eso se dice que en un 94% está asociado a lesiones meniscales, lesiones del ligamento cruzado anterior y lesiones condrales. Lo que pasa es que cuando hay derrame articular aumenta la presión en la rodilla y por este mecanismo de válvula se distiende el receso gastrocnemio semimembranoso. Este es un quiste de Baker grande, a veces puede estar tabiquado, a veces también podemos encontrar cuerpos óseos libres. Y es una visión extendida, esta se lo quería mostrar porque es un quiste de Baker que es sumamente caudal. Si ustedes ven, esto es el gemelo medial. Este quiste de Baker está en la pierna, y a través de este conducto se comunica con la cavidad articular a través del receso gastrocnemio semimembranoso. Lesiones del ligamento colateral lateral, el estrés en vano y es sumamente infrecuente. Acá podemos ver un ligamento colateral lateral con pérdida del patrón fibrilar y engrosado, y en la resonancia
también existe una pérdida de la definición y de la orientación del ligamento. En este caso es un ligamento colateral cortado con una lesión de esquina posterolateral, y acá vemos la completa desestructuración del ligamento a la ecografía. Estos pacientes, cuando nosotros nos encontramos con un ligamento de este tipo, tienen que ir necesariamente a resonancia magnética porque tienen que tener otro tipo de lesiones, como en este caso lesiones meniscales. Esto es como la joyita que uno puede encontrar en el espacio en la interlínea articular, cuando nos encontramos una formación quística. Cuando nosotros encontramos una formación quística a este nivel, es patognomónico de rotura meniscal. Entonces nosotros podemos decir casi a ciencia cierta de que este paciente tiene una rotura meniscal y que debe ir a resonancia. Esto es lo único a la ecografía que nos puede dar, digamos, una sensibilidad bastante alta en roturas meniscales. Las lesiones del menisco medial pueden ser agudas o crónicas, y generalmente las que logramos ver, si es que, son las roturas horizontales. Acá, digamos, se sospechó una rotura meniscal porque se vio esta línea anecogénica en la interlínea articular, fue a resonancia y efectivamente la tenía. Bueno, los tips para llevarse a casa, que para ver el receso suprarrotuliano o la bursa suprarrotuliana hay que hacerlo en flexión. Para ver la bursa prerrotuliana no hay que comprimir y hay que hacerlo en extensión. El tendón rotuliano hay que verlo en sus dos ejes, en toda su extensión. En los retináculos muchas veces sirve para distinguirlos mejor, empujando la rótula hacia un lado y al otro. El cartílago troclear se ve mejor, digamos, se logra ver en hiperflexión. En el ligamento colateral medial, buscar algo que se pueda ver del menisco medial, la pata de ganso, acordarse, sartorio gracilis semitendinoso. Para evaluar el ligamento colateral lateral, hay que acordarse de ubicar la cabeza del peroné y el tendón popliteo, y ubicándonos el transductor entre esas dos estructuras, vamos a ver el ligamento colateral lateral. Y en el hueco popliteo vamos a ver nervio, vaso, nervio, vena y arteria, y el receso gastrocnemio semimembranoso, donde, como vimos recién, se originan los quistes de Baker. Para recordar, tiene buen rendimiento la ecografía, es poco compleja comparada con la ecografía de hombro, es económica, nos permite hacer pruebas dinámicas, y es el mejor, ojo, que es mucho mejor que la resonancia para evaluar el aparato extensor. Es mucho más fácil por el problema que tiene la resonancia magnética con el ángulo mágico. Es mucho más fácil evaluar el aparato extensor con una buena ecografía que con resonancia magnética. Y eso sería, y muchas gracias por su atención.